Estamos con Rolando Luque, quien es adjunto de la Defensoría para Asuntos Vinculados a Conflictos Sociales, precisamente, quien iba a viajar la semana pasada a Cusco, por eso no pudimos hacer la entrevista la semana pasada para verlo de Espinar, y no ha podido viajar, me dice, por problemas administrativos, porque no hay plata, no hay presupuesto. Bueno, tenemos algunas dificultades, entre ellas, como te comentaba Jaime, lo de la escala salarial, pero esperemos que eso se pueda resolver en el corto plazo y hay gestiones al respecto. Que la escala salarial está congelada desde que se creó la Defensoría. Efectivamente, pero van por buen camino las gestiones que se han empezado a hacer desde la Defensoría ante el Ministerio de Economía y seguramente harán buenos anuncios dentro de poco. Ah, bueno, me alegro. Bueno, comencemos, pensaba yo tratar en realidad el tema de fondo, ¿no? El tema de los conflictos, qué hacer para, digamos, poder prevenirlos y todo lo demás. Pero podemos comenzar brevemente con las noticias del día. Esta carta que ha enviado Gregorio Santos y algunos alcaldes solicitando una carta enviada al presidente de la República, ¿no? Pidiendo una reunión en buena cuenta con el presidente para escuchar a los dirigentes y autoridades y alcanzar la propuesta del pueblo de Cajamarca, que antes ha sido definida como una declaración, es decir, en buena cuenta para que acepte la declaratoria de inviabilidad del proyecto Conga. Eso es lo que está proponiendo. ¿Cuál es su comentario sobre esto? Bueno, yo creo que a estas alturas esa posición va a seguir expresándose de esa manera como inviabilidad, pero quizá lo más destacado de esta carta sea la comunicación directa al presidente de la República, firmada además por el presidente del gobierno regional, alcaldes, y tengo entendido por las noticias que han aparecido que también se han plegado los dirigentes principales de los frentes, donde le piden una cita, en buena cuenta, para poder exponer sus ideas, sus planteamientos, etcétera. Hay que tener en cuenta, Jaime, de que ambas partes no se ven las caras en realidad desde diciembre del año pasado. Y han pasado más de 5 meses y en aquel momento de lo que se trató fue de asuntos básicamente metodológicos, es decir, cómo encaminar el conflicto, creando estas 2 mesas de las que se habló para el tema ambiental y para el tema del desarrollo de Cajamarca. Y estuvimos a punto, porque yo participé también en esas reuniones, de poder llegar a suscribir esa acta con contenido metodológico, que hubiera sido lo mejor en ese momento. Lamentablemente no se pudo. La siguiente reunión con el nuevo presidente del Consejo de Ministros duró muy poco y a partir de ahí, de esa ruptura del diálogo, no se han vuelto a encontrar. En buena cuenta, ambas partes no han llegado a dialogar sobre los aspectos sustantivos de Cajamarca. Yo siempre creo, y en la Defensoría somos optimistas, de que nunca debe descartarse el diálogo. Y si hay esta oportunidad, yo creo que habría que considerar la posibilidad de recibir a las autoridades, porque el gobernante se legitima escuchando, más allá de si va a compartir o no compartir lo que vengan a decirle. Pero si están aceptando además en Cajamarca de que quieren entablar el diálogo no es para venir a dejar sentada una posición e irse, no es para sentarse y enseguida declarar su posición inamovible, no, o sea, es venir en la idea de que voy a escuchar también las razones del otro y puedo modificar mi posición y podemos ir entendiéndonos. Ahora estas cosas no se resuelven en una reunión, es importante que puedan haber otras más, hay que mirarlo con un horizonte quizá un poco mayor. Ahora, da la impresión también que esta es más que un auténtico o genuino pedido de diálogo o de reunión, una suerte de respuesta de gambito, digamos, para usar un término ajedrecístico, frente al probable anuncio que se vendría de que Newmont ha aceptado las condiciones y entonces reanudaría las obras vía la construcción de estos reservorios, etcétera, ¿no? Ante esa inminencia, entonces ellos responden diciendo, queremos una reunión para decir que eso es inviable. Entonces es simplemente un juego, forma parte del juego ¿no? Pero de todos modos estoy de acuerdo con usted en que habría que, aunque sea así,
tomar la oportunidad y aceptar, bueno, que venga pues a conversar, a ver que lo peor es que lo peor que podría pasar es que la cosa sigue exactamente igual como está ahora. Así es, o sea que no se pierde nada en realidad. Con los niveles de riesgo que supone para la población de Cajamarca, estas continuas idas y vueltas, bloqueos, intervenciones policiales, agresiones a periodistas, etcétera. Yo creo que no sé exactamente cuál sea la intención. Hemos venido jugando un juego ya varios meses en la que las partes más bien se han enviado mensajes a través de los medios de comunicación, han hecho acciones directas. Por un lado, el presidente del gobierno regional emitió una ordenanza regional, se demandó a esa ordenanza en relación a las competencias. Intervino la Contraloría General de la República, es decir, han habido una serie de acciones. El peritaje hubo un contraperitaje, entonces ahora viene el anuncio de Conga, hay un contraanuncio, y son jugadas de respuesta. Pero ninguna de ellas, es decir, totalmente de acuerdo, es decir, seguimos en la lógica de la confrontación, pero ninguna de estas acciones es una acción orientada a producir un acuerdo. Se perdió una gran oportunidad en relación al peritaje. Nosotros dijimos públicamente que ese peritaje tenía que ser concordado, es decir, las partes debían ponerse de acuerdo sobre quiénes eran los peritos, qué alcance iba a tener el peritaje, quién lo iba a financiar y lo más importante, que se comprometían a aceptar el resultado. Entonces estábamos ante un peritaje fuerte cuyo resultado terminaba siendo de algún modo obligatorio para las partes. Pero recordemos que, digamos, Santos y compañía lo que dijeron es que en realidad ellos no querían un peritaje, sino un nuevo estudio de impacto ambiental, con lo cual ya no había manera de ponerse de acuerdo en nada. Yo he podido escuchar en más de una oportunidad que estaban de acuerdo con el peritaje, incluso enviaron formalmente los términos de referencia que ellos consideraban que deberían ser los que guíen la contratación del perito y el procedimiento para hacer el peritaje. Pero bueno, eso ya es en realidad historia, lo que se tiene es un peritaje de parte. Es un peritaje además que los expertos dicen que es bastante consistente, bien elaborado, nadie ha dudado del prestigio de los peritos. Entonces ahí hay un documento sólido que puede servir de base, que sirve como apoyo justamente para empezar a discutir los temas de fondo. No sé si estemos todavía en el momento de discutir lo de fondo, pero yo creo que en materia de diálogo nunca debe abandonarse esa posibilidad. Bueno, en el tema digamos, vamos al análisis de la dinámica de estos conflictos, que parece a veces fatal, condenada, parece una tragedia griega, no hay manera de evitar llegar a una confrontación al final. Por ejemplo, en el asunto de Espinar, según el Víctor Caballero, hubo varias reuniones, es decir, no es que el gobierno o que, que el Estado, el gobierno desoyó las demandas y no hizo caso y de pronto se vio al final enfrentado a unos hechos ya cumplidos, sino que hubo una reunión en enero, una en febrero, una en abril, donde hubo un acta firmada en que se pusieron de acuerdo para hacer el monitoreo y todo estaba encaminado, relativamente encaminado, y la cosa se reventó por una actitud política en buena cuenta de... ¿Qué pasó en definitiva? ¿Por qué por ese caso específico? ¿Qué reflexión le merece? Pese a que el convenio marco es considerado uno de los documentos mejor elaborados, fruto de largas negociaciones y consensos, la historia de Tintaya es una historia de altibajos y de relaciones tensas entre la empresa y la comunidad desde los orígenes, en realidad, de la explotación del yacimiento, cuando era todavía una empresa pública, a partir de 1980, cuando se producen las privatizaciones y el ingreso ya de empresas transnacionales, la cosa se empieza a tensar un poco más. Y han ido pasando de los reclamos económicos a los reclamos de orden ambiental. Y eso era lo que se estaba discutiendo en ese momento. Por un lado, el convenio, si subir de 3 a 30, la respuesta fue que eso era inaceptable. Yo creo que ese tipo de respuestas no ayudan mucho al diálogo. Uno tiene que ir al diálogo. ¿Usted cree que un pedido de 3 a 30% ayuda? No ayuda, ¿no es cierto? Entonces hay que señalar dónde está el punto de partida de la inflexibilidad, porque si no, nunca, digamos, si somos demasiado contemporizadores, entonces nunca podemos señalar las cosas como son. Hablo de que
uno tiene que utilizar el proceso de diálogo para demostrarle a la comunidad por qué es inviable pasar de 3 a 30. Pero si uno niega esa posibilidad desde el principio, lo que está haciendo es negando el diálogo. Y el resultado de la negación del diálogo son las acciones de fuerza, etc. Es decir, hay que tratar de llevar todos los problemas al espacio del diálogo y al marco de la ley y a las respuestas técnicas a los problemas. Eso es una parte del problema, la parte de la negociación, que ahora la empresa admite que efectivamente está dispuesta a negociar, a incrementar, etc. Pero eso está dentro del convenio marco. El convenio marco contiene cláusulas para su propia renegociación, mejoramiento, etcétera. O sea que eso la empresa jamás lo puede haber negado. Bueno, pero los porcentajes, los nuevos aportes en vista del inicio de un nuevo proyecto como el de Antapacay, la idea, efectivamente, la idea presumible de que el mineroducto puede poner en riesgo también algunas zonas. Es decir, hay una serie de aspectos nuevos en esta relación que vale la pena discutirlos en un proceso de diálogo, no hay que descartarlos de plano. Y por otro lado está el tema ambiental, ¿no? En el tema ambiental estamos en un punto en el que felizmente se ha avanzado considerablemente. Hay una propuesta para hacer una evaluación que tiene que ver con las aguas de 3 ríos, de las cuencas de la zona, se van a evaluar los suelos, etcétera. Lo que hay que cuidar es que este trabajo sea participativo. Es muy importante en estas circunstancias de desconfianza frente al trabajo de las instituciones del Estado que la propia sociedad organizada pueda estar presente en todo el trabajo de monitoreo y pueda con su presencia garantizar que los resultados son efectivamente transparentes y corresponden a la realidad, ¿no? No, obviamente, así es. Ahora, ¿usted considera que la empresa fue muy inflexible en el tema del convenio marco, que no quiso discutir? Yo creo que fue una reacción muy rápida, porque también un salto de 3 a 30 era pues como para decir qué pasa aquí, por qué este incremento tan alto sin haber discutido este punto en conversaciones previas, ¿no? Pero quizá fue mal interpretado esta negativa, no era que no quisieran probablemente dialogar, sino que estaban de antemano rechazando este incremento desproporcionado, ¿no? De acuerdo. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Encuentra tu SOAT Rimac-L, BBVA Continental, One, Metro, Saga Falabella, Totus, Repsol, Ripley y el Touring. Compra tu PractiSOAT llamando al 411-3000 o con solo un clic en www.rimac.com. Rimac Seguros. Tienes más suerte de la que crees. Bienvenidos todos los suertudos. La nueva cuenta millonaria, ahora además del DEPA más auto para un solo ganador, sortea viajes dobles todas las semanas. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Para nosotros, leer Publimetro cada mañana es estar informado de las noticias que queremos y necesitamos saber, como nos gustan, de manera ágil y con buena onda. Léelo, coméntalo y compártelo. Publimetro, el diario más grande del mundo. Bueno, justo me alcanzan acá un tweet que ha puesto Gregorio Santos. Dice: Rolando Luque, de Defensoría del Pueblo, explicando y confirmando que nunca se produjo diálogo y que el peritaje fue viciado porque los excluyeron. Porque los excluyeron. Bueno, esto es lo que ha dicho usted, Rolando. Bueno, habría que hacer algunas precisiones. No hubo efectivamente diálogo sobre los aspectos de fondo del conflicto, es decir, el tema del desarrollo y el tema medioambiental, porque estábamos, como corresponde a las primeras reuniones en un proceso de diálogo, a discutir la metodología.
cuántas reuniones iban a haber, dónde iban a ser, quiénes debían participar, etcétera. Esa es etapa de prenegociación para enseguida pasar ya a los temas sustantivos. Y en relación al peritaje, lo que yo acabo de decir es que se desaprovechó una oportunidad para hacer un peritaje fuerte, pero no con esto he descalificado el peritaje. Los peritos nos merecen en la Defensoría todo el respeto profesional y creemos que es un documento que puede servir de apoyo para las discusiones. Si es que en realidad se pasa en los próximos días a un proceso de diálogo, ahí hay un documento que puede servir de base. Bueno, yo por mi parte quiero aprovechar para invitar a Gregorio Santos una vez más a que venga al programa a explicar su punto de vista, por qué es que se opone a este proyecto. Hasta ahora no entendemos bien las razones, pero sería interesante conocerlas. Bueno, y entonces, regresando al tema Cajamarca, da la impresión de que esto es algo así como alea jacta est, ¿no? La suerte está echada. Y ya el gobierno estaría cruzando el Rubicón probablemente el jueves, ¿no? Y bueno, el estudio de impacto ambiental está aprobado, hay un peritaje que confirma que el estudio de impacto ambiental está bien hecho, hay recomendaciones que se han hecho, que la empresa está tomando, aparentemente por lo que hemos escuchado. Se va a comenzar por la construcción de los reservorios antes que cualquier otra cosa. Entonces vamos a poder ver si los reservorios funcionan o no, es decir, si hay más agua o no hay más agua, o hay menos agua. Entonces eso ya no... ¿Qué puede pasar? Es decir, ya no... Lo ideal sería que se pudieran sentar efectivamente a ver cómo esto puede avanzar de una mejor manera, pero esto va a avanzar, da la impresión. Pero yo creo que también es responsabilidad del Estado tener en cuenta lo que viene ocurriendo en Cajamarca, en los distritos, en las provincias aledañas. De todas maneras, hay una población movilizada, claro. Hay una población convencida de que el proyecto no debe ir. No ha habido a lo largo de estos meses un esfuerzo intensivo por explicar la naturaleza del proyecto, sus alcances, de qué manera se va a compensar, cómo es que el agua es el problema principal y al que hay que atender directamente y cuál es la modalidad para atenderlo. Hay movilización y en consecuencia, y lo he visto además en una encuesta reciente, solo el 5% de la población a nivel nacional, una encuesta nacional, cree que la salida debe ser por la fuerza, debe ser impuesta, debe ser represiva. Más del 50% de la población está esperando todavía que sus autoridades dialoguen, ¿no? Entonces no habría que, creo yo, apresurarse. Todavía hay algunos pasos pendientes que pueden permitir una salida pacífica a este problema, ¿no? Porque lo otro, Jaime, implicaría una especie de militarización de la explotación del yacimiento. Y eso puede... O una explicación, como usted dice, es decir, ir al campo y explicarle comunidad por comunidad cómo no solamente no se va a compensar, sino que se va a generar más agua. Es decir, no hay nada que compensar, al contrario, aquí se va a generar más agua. Entonces, no debería ser imposible explicar eso. Veamos, el problema es la resistencia que hay a cualquier voz discrepante ahí. Es decir, si usted va a explicar eso, le tiran piedras. Eso es lo que ocurre. Entonces... ¿cómo resolver este problema? Pero hay estrategias comunicacionales para poder llegar directamente a la población. En nuestra experiencia hemos logrado distinguir entre lo que la población realmente quiere y lo que la población está dispuesta a escuchar y a entender de lo que quieren algunos dirigentes, de lo que quieren algunos líderes. Pueda que estemos ante dos agendas distintas. Igual en el caso de Espinar. En Espinar se ha dicho es una población de radicales y de violentistas. Eso no es así. Ahora están dispuestos... La población no, los dirigentes. Pero por eso, entonces, la estrategia comunicacional significa reforzar el trabajo del líder dialogante. ¿Por qué se habla en términos generales y se mete en el mismo saco al interlocutor que sí está dispuesto a jugar las reglas de la democracia, sí está dispuesto a dialogar? ¿No? Y se le confunde con el otro, que efectivamente lo que busca es desprestigiar el sistema democrático, generar inestabilidad, menoscabar el poder de la autoridad elegida, etcétera. Bueno, entonces, hay que separar a esos dos, ¿no es cierto? Pero el problema es que si la Fiscalía de la Nación o el Ministerio Público encuentra responsabilidad en este que usted llama dialogante,
no le queda más remedio que actuar, no puede tener un cálculo político la fiscalía, no puede decir, oiga, este es más dialogante que el otro, por lo tanto a este, pese a que ha cometido estos delitos, según lo veo yo, entonces a este no lo acuso. No puede hacer eso. Pero no puede haber una calificación tan inmediata y tan rápida de que alguien cometió un delito y que por eso debe ser inmediatamente detenido. Tiene que haber un trabajo de inteligencia, un trabajo de investigación un poco más sofisticado para hacer esta distinción. Y a veces también algunos líderes dialogantes, efectivamente, envueltos en la dinámica del conflicto, ceden ante estas presiones violentistas por no perder un espacio político, ¿no? Pero eso es una responsabilidad de carácter individual y política de cada quien, ¿no? Pero, digamos, es difícil pedirle al Ministerio Público, creo yo, que haga una distinción de esa naturaleza. Yo me imagino que si adoptó esa decisión fue porque tenía los elementos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre ahora en el proceso. Bueno, en definitiva, ¿qué está pasando con los, el señor Víctor Caballero de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM sostiene que la Defensoría agranda el número de conflictos, que no son tantos, que un mismo conflicto lo parcela en varios, en fin, o que los tiempos que considera su vigencia en realidad son demasiado largos. Y entonces ellos sostienen que hay 67 conflictos, que son los que ellos manejan, y que eso los están monitoreando, en fin, que los están gestionando, que están bajo control, por decirlo así. Los que no están bajo control son estos 2 o 3 en los que hay una intensidad política, ideológica muy grande. Pero los demás, según él, están... ¿Usted coincide con esta...? Bueno, nosotros en la Defensoría tenemos dificultades para poder comparar el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo con el esfuerzo por hacer un recuento de casos en la presidencia del Consejo de Ministros, en su oficina de gestión de conflictos, porque técnicamente esa oficina no tiene un sistema de monitoreo y alerta temprana, porque tenerlo supone haber implementado un software para manejar mucha información, tener personal entrenado, no está implementado, lo ha reconocido el jefe de esa oficina. Implica tener personal preparado para el recojo de esa información, que pueda desplazarse por el territorio nacional, implica un conjunto de categorías y de tipologías para poder clasificar esa información. Entonces lo que tienen en realidad es un listado de 67 casos a los que están abocados, y nos parece muy bien que estén abocados, pero eso no significa que esa sea la totalidad de la conflictividad en el Perú. El método que utiliza la Defensoría del Pueblo es público, lo venimos utilizando desde hace 8 años, nos basamos en la información que nos envían las 38 oficinas que tiene la Defensoría a nivel nacional, y un sistema de protección de derechos itinerante que recorre varios pueblos y entra en contacto con los actores sociales, con las empresas, con los agentes del Estado, con los medios de comunicación allí donde hay. Esa información es procesada en nuestro software, cruzada con otra información, verificados los datos, y recién es que consideramos que determinado caso entra al registro principal de la Defensoría. Dejamos fuera, Jaime, muchos casos. Mensualmente reportamos alrededor de 160 acciones colectivas de protesta, y tenemos una base de datos de casos en observación que los estamos todavía siguiendo, pero que no reúnen todos los requisitos que exigimos para que ingresen al registro principal de la Defensoría. Y cada cierto tiempo, por el transcurso de los meses, es que vamos bajando de los conflictos activos a latentes y enseguida los retiramos del registro. No están resueltos, pero sí las partes no impulsan la controversia y por consiguiente no hay que tenerlo dentro del registro principal. En resumen, porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Usted acaba de mencionar un sistema de alerta temprana, pero en fin, en general, ¿qué hay que hacer para prevenir, para, digamos, que evitar que estas cosas lleguen a extremos? Yo creo que hay 3 planos de la intervención en conflictos sociales. En primer lugar, creo que hay que fortalecer la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, que se articule mejor con la gestión pública, porque cada problema tiene un procedimiento, tiene una competencia y una autoridad para resolverse.
Por consiguiente, las soluciones técnicas a los problemas no van a salir de esa oficina de gestión de conflictos. Tiene que salir del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, el gobierno regional, los gobiernos locales, etcétera, ¿no? En segundo lugar, hay que contratar personal para que de manera descentralizada pueda hacer este trabajo. No se puede confiar solamente en las notas informativas del Servicio de Inteligencia. Es una fuente de información importante, pero pone el acento en la seguridad, y el conflicto es un objeto complejo que tiene que ser abordado de manera interdisciplinaria y no solo desde la perspectiva de la seguridad. En tercer lugar, hay que preparar a mediadores y negociadores hábiles para que organicen buenos procesos de diálogo. Hemos asistido, Jaime, a unos procesos de diálogo francamente muy mal organizados, forcejeos en la puerta para saber quién entra, quién no entra, una agenda que no terminó de concebirse, falta de reglas en el mismo momento del proceso de diálogo para conducirlo. En fin, y si no se puede tener una negociación directa en buenos términos, hay que recurrir a terceros, mediadores. La Iglesia, puede ser la Defensoría, un personaje notable de cualquier lugar. Esta es toda la parte concerniente a cómo atender directamente los conflictos, los casos particulares, pero hay que ver el mediano plazo. En los temas ambientales, por ejemplo, Jaime, si no se modifica el escenario, vamos a estar reproduciendo los problemas. Y modificar el escenario significa ir nuevamente a discutir la política ambiental en el Perú. La gente ya no cree tanto como antes en la forma como se aprueban los estudios de impacto ambiental. El sistema de evaluación en general está en cuestión, cómo se otorgan las concesiones, el tema del ordenamiento territorial, el derecho de consulta previa, que debe ser adecuadamente implementado y practicado. Entonces, esa es la parte de las políticas. Para sobre ellas, en el mediano plazo, la gestión del conflicto puede ser mucho mejor. Y lo último, y es el tercer plano importante, Jaime, nos hemos olvidado un poco del fortalecimiento de las instituciones democráticas. El tema de la representación política, por ejemplo, es clave, clave. ¿Por qué el alcalde se deja ganar la plaza por el presidente del Frente de Defensa? Porque no tiene una organización política detrás que lo acompañe a lo largo de su periodo de gestión, ¿no? Inmediatamente gana las elecciones, algunos logran ingresar a trabajar en la función pública y después el movimiento se desintegra hasta la siguiente elección. Entonces, ¿cuál es ese soporte social que respalda, apoya y defiende la gestión de su alcalde en el terreno de los hechos? No la tiene, y en consecuencia el Frente surge y el Frente gana la plaza y protagoniza las causas o el gobierno nacional populares. No tiene operadores políticos porque no tiene un partido político ahí, si no tiene gente de su propio partido para manejar las cosas, o en fin, no hay un representante. Si tuviéramos un sistema de distritos uninominales para elegir a los congresistas, claro que sí, Espinar tendría probablemente pues un representante, entonces no necesitaría a Guamán, o Guamán lo sería su representante en el Congreso. Entonces habría pues una correa de transmisión, no se necesitaría un frente de defensa. Bueno, ya no tenemos tiempo, nos están pidiendo cortar la... Sí, pero todo esto de lo que conversamos, Jaime, requiere de una apertura para discutir los temas, ¿no? Desde aquí hacemos un llamado a dialogar, a conversar, a discutir, porque el afán de la Defensoría del Pueblo es de colaboración permanente con las instituciones del Estado, ¿no? ¿Por qué no organiza la Defensoría unos talleres con todos los alcaldes y frentes de defensa y todos los más o menos radicales que hay en el país, digamos, para ponerse de acuerdo en reglas de juego, es decir, para establecer una institucionalidad que haga de esto un proceso civilizado? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que darle oportunidad al Estado para que resuelva. No puede ser que al día siguiente de una demanda social ya esté la medida de fuerza, Sí, ¿no? pues, así es. Bien, Rolando Luque, adjunto para conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias.